Exclusivo Noticias Caracol. Mucha atención, Noticias Caracol presenta nuevas revelaciones de los computadores incautados a alias Calarcá y sus hombres. Mientras negocian la paz, esas estructuras reclutan niños, asesinan firmantes de paz y fortalecen su poder militar en Colombia. Esto es Exclusivo Noticias Caracol. Nuevas revelaciones de los computadores de Calarcá dejan al descubierto que mientras el Estado redujo la persecución a las disidencias que él comanda, ese grupo guerrillero aprovechó la paz total para fortalecerse y cometer toda clase de crímenes, incluyendo asesinato de líderes, reclutamiento de niños y masacres. Así se evidencia en nuevos chats que Noticias Caracol revela a continuación. El 6 de enero de 2024, cuando las disidencias de Calarcá estaban en pleno cese al fuego con el gobierno, Calarcá le dio la orden a uno de sus hombres de asesinar a sangre fría a un excombatiente de las FARC, firmante del acuerdo de paz, al parecer porque estaba hablando mal de él. Chalá, el sicario, le envió a Calarcá esta foto con el hombre amarrado y le suministró su nombre. Juan Gabriel Hurtado Betancur. ¿Y todavía me nombra a mí? Sí. Ese HP nunca lo he visto. ¿Y tiene más familia por ahí? Un tío, pero dice que él no sabe por qué ese tipo está por acá. Maten a ese tipo. Ok. ¿No tiene mujer ni hijos ahí en la casa? Mujer sí, pero hijos no. Pero no se dieron cuenta a qué hora nos lo trajimos. Mátenlo y lo dejan por ahí que lo recojan. En los computadores fueron halladas las fotografías de Juan Gabriel Hurtado mientras estuvo con vida y la imagen de su posterior asesinato, la cual nos abstenemos de publicar. Tras el hallazgo del cuerpo, la Asociación de Firmantes del Acuerdo de Paz emitió este comunicado describiendo el secuestro, asesinato y rechazando el crimen. En Colombia se asesina a los firmantes de paz como animales y nadie responde por este genocidio. El gobierno nacional se hace el de la vista gorda. Desconocemos quiénes fueron los autores, pero realmente muy preocupado estoy porque la situación que se viene presentando con los firmantes del acuerdo de paz a nivel nacional, donde llevamos 482 asesinatos, un secuestrado y 54 desaparecidos. Es una situación muy complicada para nosotros como firmantes del acuerdo de paz. Kyle Johnson, director de investigaciones de la Fundación CORE, coincide en que hay una incoherencia entre lo que pasa en la mesa con el gobierno y la realidad en los territorios. Que el MBF haya asesinado civiles y excombatientes durante su proceso de negociación es grave de por sí, y es grave por distintas razones. La primera es que es una violación del DIH. Con o sin proceso de paz es una violación del DIH y los derechos humanos. Los avances que pueden ocurrir en la mesa no se ven muy reflejados en las dinámicas territoriales. Y eso hace que muchas comunidades que siguen sufriendo la violencia de estos actores armados, el MBF incluido, se cuestionan la mesa y se preguntan qué paz se está negociando. Pero no se trata solo de firmantes del Acuerdo de Paz del 2016. En los dispositivos aparecen decenas de fotografías de víctimas que se ven secuestradas, amarradas o golpeadas, y posteriormente sus cuerpos se ven acribillados, en algunos casos con tiros de gracia. Mientras esto ocurría, Calarcá consiguió el levantamiento de sus órdenes de captura luego de su nombramiento por parte del gobierno como miembro representante o negociador. Tan solo unas semanas después de conseguir este estatus, la caravana en la que se movilizaba Calarcá con sus hombres fue detenida con armas, dinero y un menor de edad reclutado. Por orden de la fiscal general, varios jefes guerrilleros fueron dejados en libertad, entre ellos alias Calarcá. Episodio que generó muchos interrogantes de diferentes sectores, incluyendo la defensora del pueblo, Iris Marín. Hay evidencia que muestran, por lo menos el hecho de Antioquia de julio del 2024, pone de presente que la suspensión de órdenes de captura no necesariamente se están utilizando por parte del grupo únicamente para acudir al proceso y adelantar las conversaciones, sino que en ese hecho en la caravana había personas que no tenían suspensión de órdenes de captura e iban, pues, digamos, amparadas y escoltadas por la ONP. Había armas, había dineros y había un menor de edad.
Entonces la duda allí es cómo se evaluó esta situación por parte del gobierno, qué medidas y protocolos se tomaron para evitar estos abusos y pues por lo menos a la Defensoría del Pueblo esto no le ha quedado claro. Aprovechando esa figura, el jefe de las disidencias continuó cometiendo graves crímenes, como el reclutamiento de niños. Uno de esos ejemplos está plasmado en esta conversación, en la que un lugarteniente suyo, conocido con el alias de El Mueco, le entregó el reporte de 2 personas reclutadas, entre ellas una niña de tan solo 14 años de edad. Mi viejo, la muchacha de nombre Yureli, jurisdicción de la Uribe, Meta, nombre de la mamá, padre, hermanos 5 hombres, 2 mujeres, familia en el ejército no, familia en la guerrilla no, grado de estudio 8º, enfermedades ninguna, hijos no, edad 14 años, ingresa como guerrillera. El muchacho Joyner, edad 28 años, buen tomador de trago, no presenta dificultades de salud, ingresa como guerrillero. Buen día. Listo, muy bien. Envíemelos a donde Taylor. La defensora del pueblo explicó que desde el año 2023 las disidencias de Calarcá se comprometieron a no reclutar menores. Sin embargo, esa entidad tiene evidencias de que esa práctica continuó. Tenemos evidencia de que las disidencias de la línea de Calarcá-Córdoba continuaron reclutando y la Defensoría del Pueblo ha constatado además casos específicos y muy graves que comprometerían la responsabilidad de estas disidencias. Además, este hecho, digamos, está prohibido por el DIH, pero además es, digamos, una prueba o es una práctica que evidencia el fortalecimiento de estas estructuras. Los archivos de las disidencias dejan claro que mientras negocian con el gobierno, esos grupos guerrilleros han aumentado su capacidad militar, garantizando su expansión criminal. En varias conversaciones entre Calarcá y Richard Catatumbo, se refieren a los arsenales que están comprando y movilizando a diferentes partes del país. Esta es una de las conversaciones entre Richard Catatumbo y uno de los proveedores de armas. Allí están hablando de la compra de 14 Dragunov, un sofisticado rifle. También la compra de 50 granadas para fusil y 3 fusiles Tabor, como estos. El pantallazo de la conversación fue enviado a Calarcá para aprobar la compra. Ya el amigo las recibió. Esta semana llegan a mis manos. Ok. Ese fortalecimiento militar que está ampliamente documentado en los dispositivos es algo que se refleja en las regiones del país. Así lo explica Johnson. El MBF liderado por Calarcá sí se ha fortalecido durante el proceso de negociación. Según los registros que tenemos en la Fundación Core, en 2022, las unidades de la OIND y el MBF operaban en 66 municipios del país. Hoy en día ese número ha aumentado a 110. Según las cifras del Ministerio de Defensa, también en 2022, las unidades de la OIND y el MBF tienen alrededor de 1.400 hombres. Ahora esa cifra ha aumentado a 2.800, es decir, el doble de integrantes que tenían hace 3 años. Ahora, ese fortalecimiento sí empezó durante el gobierno de Duque y continuó durante el gobierno de Petro. Las razones de este fortalecimiento las explicó así de contundente. Uno sí es el proceso de negociación y el aprovechamiento de los ceses bilaterales que hizo Calarcá y sus otras unidades para consolidar sus avances territoriales en distintas partes del país. Pero también el hecho de que las economías ilícitas están más grandes y más rentables que nunca permiten al grupo tener la plata necesaria para expandirse. Todo indica que el discurso político de Petro va por un lado, pero la realidad va por otro. En sus recientes respuestas públicas, el mandatario se refirió a la negociación con Calarcá, desconociendo lo que está ocurriendo. La posibilidad de una negociación seria está en que Calarcá colabore en transformar las zonas de hoja de coca en la selva amazónica del Guaviare y el Meta en selva original, y el no reclutamiento de niños y el respeto a la libertad de decisión de las comunidades donde se asienta. María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, explicó por qué las evidencias halladas en los computadores de Calarcá siembran un manto de duda sobre la negociación. Se entiende que el grupo pueda seguir cometiendo delitos, pero quienes los representan en la negociación tienen el deber, con implicaciones jurídicas, de concentrarse en el proceso.
Si alguno de ellos incurre en actividades ilícitas, enfrenta consecuencias legales, pero además afecta de manera grave la legitimidad y credibilidad de ese proceso de diálogo. Estas nuevas revelaciones en los archivos secretos de las disidencias sobre asesinatos y reclutamiento de niños revelan que el único beneficiado con la paz total es Calarcá con sus disidencias, que siguen delinquiendo sin la presión del Estado. Y entre tanto, las explicaciones de la embajada china sobre el misterioso chino que aparece visitando los campamentos de las disidencias dejaron más dudas que respuestas. Según el embajador, fue engañado por sus contactos en Colombia. Sin embargo, la información hallada en los dispositivos de Calarcá dejan en evidencia otra historia. El guerrillero que aparece en esta fotografía es Richard Catatumbo, el segundo hombre más poderoso de las disidencias en Colombia. Se mueve en la frontera entre Colombia y Venezuela. Tiene un largo prontuario de crímenes como reclutamiento de niños, homicidios y masacres. Él es el hombre a cargo de dotar de armas y explosivos a los diferentes frentes de las disidencias de Calarcá en todo el país. Junto a Catatumbo y sus hombres fuertemente armados, aparece sonriente este ciudadano chino llamado Yi Qinchan. Su misteriosa presencia en los campamentos de las disidencias fue revelada por Noticias Caracol. Sin embargo, la embajada china ha tratado de minimizar y banalizar estos encuentros. Varios días antes de esta publicación, Noticias Caracol contactó a la embajada china para preguntar por este hombre. Esta fue la única respuesta que obtuvimos. Remito su correo para la entidad pertinente de la Oficina de Economía y Comercio de la Embajada. Por eso, sorprendió este trino del embajador publicado el pasado 1 de diciembre. Sin investigar y sin confirmar nunca desde fuentes confiables, recurrir a pura y dudosa imaginación para mentir sobre China por parte de determinados medios colombianos ha llegado a un nivel escandaloso. El embajador omitió señalar que la embajada china fue consultada previamente. También desconoció que la información publicada por Noticias Caracol provino de dispositivos electrónicos legalmente incautados a las disidencias por la Fiscalía General, entidad que en Colombia es la principal autoridad en investigación judicial y que ha reconocido la autenticidad de la información. 2 días antes a ese trino, el embajador dio una rueda de prensa con su versión sobre la presencia de este ciudadano chino en zonas controladas por la guerrilla. Resulta que dicho ciudadano chino viajó a Colombia y a algunos otros países latinoamericanos en 2024 en representación de una empresa minera china legítima en búsqueda de oportunidades de invertir en negocios de mina, de oro y aceite de palma. Debido a sus limitaciones lingüísticas, pidió ayuda de algunos amigos colombianos. No tenemos los datos y nombres, quienes lo llevaron a visitar una zona minera y le presentaron a unos líderes locales. Le hicieron tomar fotos con ellos. Discutió negocios de mina de oro con ellos y pensaba que tal vez llevaban armas para protegerse. A pesar de la explicación del embajador, no se entiende cómo el supuesto engaño al ciudadano chino se prolongó durante semanas en las que estuvo visitando campamentos guerrilleros en 4 regiones de las más convulsionadas del país, como está documentado en los computadores de Calarcá. El embajador también dijo que el chino viajó en el 2024, pero no mencionó que lleva más de una década visitando Colombia. Así lo explicó Marta Plata, quien aparece en esta fotografía, la cual fue intercambiada entre los jefes de las disidencias después de que le robaron una USB al chino en sus visitas a los campamentos. Él me prestó una USB y yo le robé toda la información al chino. Mire. Plata confirmó que la foto fue tomada hace más de una década, cuando era la esposa del entonces embajador de Colombia en China. Consultada por Noticias Caracol, aseguró que conoció al ciudadano chino como un empresario que solicitaba trámites consulares y sabe que lleva años visitando el país.
En las explicaciones, el embajador tampoco hizo ninguna referencia a estas conversaciones entre los jefes de las disidencias, en donde relacionan al ciudadano chino con morteros y maquinarias para la fabricación de armamento, conversaciones que están en poder de la Fiscalía. Tampoco a testimonios como estos de disidentes entrevistados por Noticias Caracol que señalan al chino de haber dado asesorías para la fabricación de armamento. O sea, ellos nos enseñan a hacerlo, ellos nos enseñan a pensar las cosas. Aunque el embajador tilda de mentirosa la información, la realidad es que hay una investigación por las extrañas actividades del chino con la guerrilla.